Un cordial saludo para todos. Qué bueno que podamos volver a reunirnos. Me alegra mucho que podamos continuar con el estudio del libro de los Hechos. En la primera parte hicimos una introducción presentando el libro, el nombre del libro, y yo propuse y sugerí que deberíamos llamarlo como los hechos del Señor Jesucristo o las acciones del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Hablamos acerca de quién lo escribió, el doctor Lucas, un médico de profesión, el cual utiliza una terminología científica y es muy preciso al escribir. Eh, Dijimos que era un libro de los nuevos comienzos, un libro de transición entre la ley y la gracia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablamos también sobre que es un libro vinculante entre los evangelios o el Antiguo Testamento y las epístolas y de ahí en adelante. También es importante tener en cuenta algo para que no vayan a haber confusiones. Es necesario que leamos las epístolas para poder tener un conocimiento un poco más certero y acertado del libro de los Hechos. Hablamos también que es el libro de los nuevos comienzos de la iglesia que el Señor Jesucristo instaura y el cual empieza a operar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Recordemos que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, no es un libro de doctrina, sino es un libro histórico. El doctor Lucas es un historiador y él narra el libro en forma histórica y de pronto en una forma cronológica como van sucediendo las cosas. Eh, es, ¿Por qué decimos que es un libro de transición? Porque es, es cómo empieza a operar el Espíritu Santo después de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y empieza el Espíritu Santo a orar en los apóstoles para poder uh, llevar su obra a feliz término de ahí en adelante, después de que el Señor Jesucristo asciende. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro inspirado por Dios, es un libro divino, es un libro inerrante, es un libro eh, que usted y yo debemos entender para poder tener la certeza y tener la claridad de qué es lo que dice el Espíritu Santo en él. Porque el desconocimiento de este libro es el que ha llevado a tantas herejías y tantas cosas, como lo mirábamos en la introducción del libro, en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, bueno, ya una cantidad de cosas sobre el bautismo y milagros, señales, que lo vamos a ir analizando poco a poco dentro de los capítulos que vamos viendo. Por eso es importante este libro. Nosotros eh, debemos procurar siempre la doctrina, claro que sí. Las doctrinas son importantísimas, la doctrina de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de la salvación, la soteriología. Bueno, todas las doctrinas son muy importantes, pero también es necesario nosotros entender todo el contexto histórico, geográfico y de acontecimientos que nos pueden llevar a poder entender sanamente esa doctrina. Porque como les decía, si no tenemos claridad en ciertos aspectos, podemos caer en errores y errores graves. Dice el Señor que mi pueblo se pierde por ignorancia, tal vez por una mala interpretación o a veces por una interpretación queriendo desviar a, a los hermanos. Entonces es importante que tengamos claro eso, que este es un libro inspirado y como tal debemos creer y trazarlo de una manera importante, como decíamos en la introducción, que lo tracemos con ese bisturí para poder entenderlo claramente y sin dilaciones o detracciones, sin el ánimo de ofender a nadie. Por el contrario, la idea es que podamos entenderlo tan claramente
que si estamos en algún error teológico, podamos aprender y decir con humildad, que es uno de los principios que miramos en la introducción, y aplicar esta enseñanza que tenemos a nuestras vidas. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a entrar en materia para el libro ya en caliente, como dicen algunos por ahí. Entonces vamos a mirar en el capítulo 1 del versículo 1 al 5, si el tiempo nos lo permite. Y antes quiero pues que le pidamos la dirección al Señor para poder aprender en esta ocasión. Amado y buen Padre, Señor Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de aprender más de ti y de tu palabra, Señor Dios, a través de este libro de los hechos, de las acciones tuyas, Señor Dios. Padre Santo, te pedimos que te muevas con libertad, Señor Dios, a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Te pedimos que ates al hombre fuerte, Señor Dios, y que no haya nada que impida, Señor Dios, que podamos, Señor Dios, entender y aplicar y aprender de tu palabra. Te lo pedimos, Señor Dios, con humildad y reverencia, en el nombre poderoso de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire cómo empieza el doctor Lucas, dice, en el primer tratado. Quiere decir que ya él había escrito otro libro, otro tratado, otro manuscrito. Este manuscrito es el Evangelio según San Lucas. Y lo podemos mirar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Y él hace la presentación, le está diciendo a Teófilo, como en esta ocasión también le está dirigiendo el libro, le está diciendo: mire, Teófilo, yo estoy tratando de recopilar la historia y te la voy a contar a ti en un orden cronológico tal, pero con certeza de que las cosas que allí están fueron las que sucedieron. Y él recopila información de personas que conocieron al Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 1. Si quieren lo podemos revisar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muchos ya habían tratado de escribir todas las cosas que Lucas está tratando de recopilar. Y entre esos muchos, ¿quiénes estaban? Mateo y Marcos. Los evangelios de Mateo y Marcos ya habían sido terminados cuando Lucas estaba escribiendo su evangelio. Y toda esa recopilación de información es la que Lucas le está diciendo a Teófilo que él está tratando de recopilar, ¿cierto? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas está aquí diciéndole a Teófilo: mire, yo no lo vi, yo creo en él por fe, pero los que lo vieron fueron los que escribieron y me enseñaron estas cosas. De ellos es que yo doy fe y testimonio de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó e hizo. Dice, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Mire, Lucas, lo miramos en la introducción, era un doctor y él investigaba todas las cosas a profundidad para poder medicar, para poder pronosticar alguna enfermedad. Él tenía que investigar y él se dedicó. Mire, un doctor tan prominente dedica su vida al Evangelio, a escudriñar realmente la palabra, y le está diciendo a Teófilo: mire, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Él es un historiador y escribe en un orden cronológico todas las cosas. Esa es la importancia. Este es el primer tratado, el Evangelio según San Lucas. Y mire a quién va dirigida la carta. El libro de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Y mire lo que dice aquí en el versículo 3, en la parte B. Dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo es un nombre, un amigo. Pero mire la palabra que antecede al nombre de esta persona, le da un título, dice excelentísimo. Es un título de majestad. Los griegos
comúnmente para designar a alguien con una jerarquía importante, con un rango específico, eh, denotaban la palabra excelentísimo. Podemos buscarlo en Hechos 23-26, son ejemplos donde se trata de excelentísimo. 23-26 dice, Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix. ¿Sí? La palabra excelentísimo es utilizada ahí. En el 24:3 también la palabra excelentísimo dice, oh excelentísimo Félix. ¿Sí? Entonces, era comúnmente denotar ese rango de majestad a esa persona. Hay otra referencia en el 26-25 de Hechos también, por si ustedes lo quieren revisar. Oh excelentísimo Teófilo. Teófilo es un nombre compuesto, es el nombre de Teos, Dios, y Filo, amor. ¿Sí? El amor de Dios, amado por Dios o amigo de Dios. Algunos historiadores y comentaristas dicen que ese libro, que ese nombre era escrito o fue dirigido para todos aquellos que somos amigos de Dios o amados de Dios. Y tienen toda la razón, porque nosotros en este momento estamos haciendo el estudio del libro de los Hechos y somos amados de Dios y lo estamos leyendo, lo estamos estudiando. Pero particularmente yo pienso que realmente es un nombre al cual Lucas, el doctor Lucas, le dirige ese primer tratado, esa primera carta y el libro de los Hechos. Si miramos el contexto histórico en ese momento cuando Lucas le escribe el libro a Teófilo, miremos que el Señor Jesucristo había sido crucificado hacía poco y los apóstoles y todos aquellos que profesaran tener a Cristo estaban siendo perseguidos. Entonces tener ese nombre en ese entonces no era muy sencillo, no era muy fácil. Pero Teófilo lo tenía y Lucas abiertamente le muestra la carta, le dirige la misiva a él. Entonces, para mí personalmente pienso que realmente era una persona específica y no el general de los cristianos, de los que creen en Cristo. Le dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El doctor Lucas empieza aquí diciéndole de todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. El versículo dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Miren, la parte B del versículo 1 dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Mire, desafortunadamente cuando se incluyen los capítulos y los versículos en la Biblia, cuando nosotros lo leemos así dividido, se pierde como el hilo conductor que trae el párrafo en sí. Porque aquí el 2 corta totalmente lo que quiere decir Lucas. Dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, que Él hace una división, que el Señor Jesucristo, las cosas que hizo y enseñó desde que empezó su ministerio, cuando fue bautizado en el Jordán, ¿cierto? Hasta que asciende, ¿cierto? En la ascensión. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo, antes de su bautismo, no hizo ningún milagro? Porque cuando tenía 12, 13 o 14 años, ¿hizo algún milagro? No sé si se lo haya preguntado, yo me lo he preguntado en algunas ocasiones. Y no sé si los haya hecho, aunque no creo, pero no está registrado en ninguna parte de la palabra de Dios que lo haya hecho. Pero es importante tener en cuenta esa división que hace el doctor Lucas. Él dice desde el día que él comenzó a hacer y a enseñar, a hacer milagros, prodigios, señales, ¿cierto? Y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, que él divide el primer ministerio del Señor Jesucristo en su encarnación, en ese nacimiento
virginal que se hace carne, se encarna como hombre hasta cuando Él asciende. Esta primera parte termina del ministerio de Cristo, termina cuando el Señor Jesucristo asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y continúa el doctor Lucas diciendo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué mandamientos le dio? Eso lo podemos revisar en los evangelios. En los 4 evangelios encontramos todos los mandamientos, los mandatos, órdenes, prescripciones que le dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles. A partir de que el Señor Jesucristo se sienta a la diestra de Dios Padre, empieza otro ministerio. Su ministerio desde el cielo ya cambia su sitio de operaciones, como lo dijimos en la introducción, de la tierra de Capernaum al cielo. Desde allí nos dirige, nos guía, nos enseña, nos da ordenanzas a través del Espíritu Santo. Y este nuevo ministerio del Señor Jesucristo va a terminar cuando Él venga a la tierra por segunda vez, en su segunda venida. Hay algunas personas que manifiestan que el rapto hace parte de la segunda venida, que es como una, eh, digamos, parte B de la primera o parte A de su segunda. Pero no, la segunda venida es un evento totalmente diferente al rapto. ¿Por qué? Porque en el rapto el Señor Jesucristo no coloca sus pies sobre la tierra y somos nosotros los que ascendemos al cielo para encontrarnos con Él en las nubes. Y dice a los apóstoles que había escogido, a sus 12 apóstoles, a su núcleo íntimo, es que el Señor le manifiesta este tipo de cosas en los evangelios. En el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Después de haber padecido, claro, padeció la muerte y la muerte de cruz. Recibió el oprobio, recibió el desprecio, pero sobre todo recibió, eh, nuestro Padre le dio la espalda en ese momento tan difícil. ¿Por qué? Porque Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Nuestro Padre Celestial es santo, 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 y Él no puede consentir, no puede ver, no, no tolera el pecado. Y en ese momento, Jesucristo encarnado recibió todo el pecado de la humanidad, sus pecados y los míos, en esa cruz. Y en ese momento el Señor, nuestro Padre Celestial, le da la espalda. Por eso dice, después de haber padecido de una manera tal, se presentó vivo. El, digamos, la cosa más importante del Evangelio, de este libro y de las epístolas, es la resurrección de Cristo. El doctor Lucas quiere aquí denotar que ese evento es lo más importante. Se presentó vivo, después de haber padecido, después de haber sido crucificado y muerto y sepultado. Él se presenta vivo. Y vamos a mirar algunos aspectos importantes cuando Él se les presenta a ellos allá reunidos. Dice, se presentó con pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Mire esta connotación de tiempo. 40 días es la única parte en la cual encontramos esa referencia de tiempo de 40 días, es aquí en el libro de los Hechos, únicamente aquí. Dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es el primer y único tema que el Señor enfatiza a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el reino de Dios en este momento aquí en la tierra? Es su iglesia, somos nosotros. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios en este momento. Y estando juntos, o sea, ellos reunidos en ese momento, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Y estando ellos juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Cómo así que no se fuesen de Jerusalén? Si fueron los de mismo Jerusalén los que lo crucificaron y ahí estaban corriendo grande peligro. ¿Por qué no se van? Él les dice, no se vayan porque hay una promesa importante para ustedes. Miremos en Lucas 24, 49. ¿Ya lo tenemos? Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos, hasta que seáis vestidos, investidos, perdón, de poder desde lo alto. Ese poder a través del Espíritu Santo. Cuando Lucas dice que estaban reunidos, miremos el versículo 36 de ese mismo capítulo 24 de Lucas. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? Estaban hablando de lo que había pasado. Se decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Se preguntaban ciertas cosas. Ellas estaban hablando de eso porque tenían una cantidad de dudas en su cabeza tremendas. Se les había aparecido a dos discípulos camino de Maús, se le había aparecido a otras personas y ellos aún estaban hablando de este tipo de cosas. Dice, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, y ahí dice, apareciéndoseles, ¿cierto? Con verdades indubitables, se les apareció, no entró, no golpeó, no siguió, no, se les apareció, en, estaba entre ellos. Y el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados, imagínense, 3 años el Señor diciéndoles, y en los últimos tiempos les enfatizó, mire, yo voy a resucitar. No lo habían entendido, no lo habían creído, porque dice, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Pero Él, el Señor Jesucristo, les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor además que entra espontáneamente, aparece, es decir, atraviesa las moléculas. Cuánticamente es imposible para nosotros hacerlo. El Señor se les aparece y además de eso les lee los pensamientos. Les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Tremendo que el Señor Jesucristo, después de tanto enseñarles, venga y ellos estén aún con esas dudas tremendas. En el 39, esto sí es lo más tremendo. El Señor tiene que decirles, mire, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No creyeron a su palabra, no creyeron a su enseñanza. Y aún ahora no creen a que Él les ha aparecido. No siguen creyendo. Y tiene que demostrarles, decirles, miren, tóquenme, soy yo. Este que estoy aquí soy yo. Acabo de hacer un viaje interdimensional de la muerte, de la tumba, resucito y estoy aquí con ustedes. Y no lo podían creer. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No sé cuál sería su reacción en ese momento. Diciendo esto, el Señor les muestra sus manos y sus pies para que creyeran realmente. Y miren el 41. Y como todavía ellos, de gozo, ya de gozo, yo pienso que ya habían entendido que era el Señor, que realmente había resucitado y que la promesa que, le habías hecho, que les había hecho ya habían cumplido. Ellos estaban anteriormente tristes y desesperados porque ellos esperaban ese Mesías, ese Rey, ese Salvador. Cuando Él es crucificado, muerto y sepultado, dijeron, no, era una farsa. Quedamos solos y ahora ¿qué hacemos? Estaban reunidos hablando de esas cosas cuando Él se les aparece. Y entonces todavía, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Tremendo. Ese cuerpo glorificado.
come, se alimenta, tiene sangre. ¿Tiene sangre? No sé. Una buena palabra para estudio. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo lo que acabamos de leer, ¿cierto? Vamos a mirar la promesa que él les da. Les dice, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, o sea, el Evangelio, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Tanaje les dice, eso que está escrito ahí de mí se ha cumplido. Era necesario que pasara esto para que cumpliese. Entonces les abrió el entendimiento, les dio iluminación para que pudieran entender realmente. Mire, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo y a Él es al que le tenemos que pedir la iluminación, que nos abra el entendimiento para poder entender su palabra. El Señor Jesucristo les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está en Isaías 53, del 1 al 12 y en Oseas 6:2, para que lo puedan estudiar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí empieza la gran comisión. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A su núcleo escogido, a sus 12 apóstoles les dijo, ustedes son testigos de estas cosas. Cuando ya Él se presenta y le dice, no se vayan a mover de aquí, le dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, que es la que vamos a mirar en Hechos. La promesa del Padre es que les va a enviar el Espíritu Santo, es decir, el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo para que more en cada uno de ellos. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Volvamos a Hechos. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Acabamos de leer qué fue lo que Él les dijo, cuál era la promesa que debían esperar. Y esa promesa es la venida del Espíritu Santo, y lo vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es el Pentecostés. Y dicho sea de paso, el Pentecostés es un hecho único, es una situación que no se puede volver a repetir en la vida. Por eso nosotros no debemos pedirle al Espíritu Santo que venga, o como hacen las iglesias pentecostales, que Señor ven y dame tu espíritu y lléname de tu espíritu. No, si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, eso es un hecho automático, que el Espíritu Santo ya mora dentro de usted. Usted ya ha sido sellado con la promesa del Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo, nos lo recuerda en Corintios, y lo podemos mirar en varias de sus epístolas. Entonces, este hecho que es irrepetible, como la crucifixión, como la resurrección, como la ascensión, son eventos que no se pueden repetir nunca. Esa doctrina errada de que lléname de tu espíritu, no. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta este libro que nos enseña cómo es. En el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese dentro de no muchos días duraron exactamente 10 días ahí en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo para cumplir esa promesa. Dentro de no muchos días fueron esos días específicamente, esa promesa se cumple. Y les dice, Juan ciertamente bautizó con agua. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados. Pero el Señor dice, eso va a cambiar, ¿cierto? Juan ciertamente bautizó con agua, más, o sea, ahora, vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una doctrina dice que para ser salvo, uno debe ser bautizado.
pero estamos leyendo que no es así. Nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo ya es salvo. Lo dice en la primera carta de Juan. Dice, el que cree ya es salvo, pero el que no cree no tiene vida eterna. El bautismo es para demostrarle al mundo, a los hermanos, a los creyentes, dice, vea, yo creo en Cristo. Es una demostración de que ya la persona cree en el Señor Jesucristo. El bautismo no es para salvación. Más adelante vamos a poder estudiar este tema a profundidad, cuando los apóstoles empiezan a tener esa serie de discusiones entre ellos mismos. Pero lo importante es esa promesa que el Señor Jesucristo deja a sus discípulos y que lo acabamos de leer, que el Espíritu Santo vendría sobre cada persona que crea en Él, que crea en ese sacrificio expiatorio que hizo en la cruz del Calvario. La pregunta que yo le hago hoy a usted que me está escuchando, ¿usted tiene el Espíritu Santo morando en usted? ¿Tiene la certeza que el Espíritu Santo mora en usted? ¿O es de aquellas personas que le pide a Dios que el Espíritu Santo venga por dosis pequeñas a su vida? Y que le da risa o hace cosas extrañas cuando Él entra. No es la manera de obrar del Espíritu Santo, no es la manera de obrar de Dios. La única forma que el Espíritu Santo mora dentro de una persona es creyendo en el sacrificio que Cristo hizo. Lo dice la palabra de Dios. Hechos nos empieza a dar un pequeño bosquejo, un abrebocas de lo que realmente el Espíritu Santo empieza a hacer en los apóstoles. ¿Y cómo obraron ellos después de que el Espíritu Santo les sella, toma control de sus vidas? Antes los apóstoles estaban escondidos, tenían miedo, no querían ni salir por el temor y por el miedo. Pero después que reciben al Espíritu Santo, salen con unas ganas, con una vehemencia, sin temor de nada. Y muchos de ellos pierden su vida por predicar el Evangelio. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Predica usted el Evangelio con vehemencia, con amor, con humildad, con reverencia, pero con rectitud y con autoridad? Porque un Evangelio liviano no salva. El ser cristiano no es fácil, no es cosa sencilla, pero gracias a nuestro Padre Celestial que nos envía el Espíritu Santo para que tengamos el poder que viene de lo alto. Yo le pido a Dios que si usted aún no tiene el Espíritu Santo dentro, le pida al Señor Jesucristo que more en usted, que usted se arrepiente de los pecados que ha cometido y que le reconoce como su Señor y Salvador. Si usted hace esta oración de corazón y cambia su vida completamente, yo sé que es un cambio lento y paulatino, pero lo puede hacer. Entregue su vida a Cristo y recibirá el Espíritu Santo, el cual le dará el poder para predicar su palabra y tener una vida en constante crecimiento en santidad para llegar a la estatura de Cristo. Bueno, esta era la enseñanza del versículo 1 al 5. Espero que nos podamos reunir en una próxima ocasión para continuar con la ascensión del versículo 6 al 8. Y gracias por dedicarle tiempo a esta enseñanza y le pido a Dios que podamos retener algo de ella y aplicarla en nuestras vidas. Un feliz día. Que estén bien.